Hola, ¿qué tal? Vamos a terminar hoy con la pregunta 4B de selectividad, que ya sabéis que tiene 5 variaciones posibles. Y bueno, hemos visto algunos de los tipos, realmente ya los hemos cubierto todos, como vais a ver a continuación. Aquí, como podéis ver en los criterios de evaluación, que ya sabéis que siempre me gusta empezar así, ya hemos tratado lo que sería el análisis y formación de palabras de un texto, lo hemos visto en vídeos anteriores, explicar el significado de dos palabras de expresión en el texto, también lo hemos tratado, identificar la clase o función de dos palabras señaladas en el texto, que lo vimos en el último vídeo, y nos quedaría este de aquí, realizar dos transformaciones gramaticales en un texto, pero realmente esta no la tenemos que trabajar porque tenemos un vídeo específico que hice hace poco tiempo y que podéis consultarlo, que lo resuelve perfectamente. Así que lo último ya que nos viene a quedar va a ser la última, que es señalar justificadamente dos marcas de objetividad o subjetividad en un texto. Este sería el criterio de evaluación que tenemos que conseguir, ¿de acuerdo? Pero claro, el criterio de evaluación ya sabéis que es lo que hay que conseguir, y luego está el criterio de calificación, que es el que tenemos aquí, ¿no? Que tampoco, como siempre, no varía mucho de lo que es el criterio de evaluación. Para esa actividad sería señale justificadamente dos marcas de objetividad o subjetividad en el texto. Y nuevamente tengo que hacer énfasis y destacar esto de aquí, justificadamente. ¿Hasta qué punto hay que señalar de manera justificada esas marcas de objetividad o subjetividad en el texto? Básicamente la actividad lo que nos está proponiendo es que las señalemos y que indiquemos cuáles son dos marcas de objetividad o subjetividad, que ahora veremos cuáles son, ¿no? ¿Y qué significa de manera justificada? ¿Tenemos que explicarla? Pues realmente no, porque básicamente las marcas de objetividad y subjetividad son las que son, y justificarlo no creo que sea realmente necesario, a menos que sea muy claro y muy evidente, ¿no? Pero bueno, eso es algo que podemos ver ahora conforme vayamos viendo los ejemplos. Así que volvemos a la presentación y vamos a empezar con las marcas de objetividad, la expresión de la objetividad. Y aquí quiero que estemos muy atentos. Mira, ¿qué es la objetividad? La objetividad básicamente es una característica por la cual los textos transmiten las ideas tal cual son, de manera lo más fiel y parecida posible a la realidad, y de forma que la opinión o la visión del punto de vista del autor no se vea reflejada. Es justo lo contrario de la subjetividad, ¿no? En lo subjetivo lo que se pretende es que el autor exprese sus puntos de vista, emociones, sensaciones o ideas al respecto de algo. Esto tiene marcas lingüísticas, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que desde el punto de vista lingüístico vamos a encontrar algunos elementos gramaticales, sintácticos y léxicos, o sea, de cómo se construyen las frases, incluso el vocabulario que utilizamos, que van a hacer que el texto sea objetivo o que sea subjetivo, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a las marcas de la objetividad, vamos a ver cuáles son, vamos a explicarlas un poco por encima y verlas en un texto objetivo de ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la primera. La primera marca sería el predominio de oraciones enunciativas, como podéis ver aquí y que os estoy subrayando. Ya sabéis que las modalidades oracionales pues son enunciativa, afirmativa, interrogativa, exclamativa, dubitativa, etcétera, ¿no? ¿Qué son las oraciones enunciativas? Pues son aquellas que expresan la realidad tal cual son. ¿De acuerdo? Si yo digo, por ejemplo, otoño es una estación del año, eso es una modalidad enunciativa porque digo las cosas tal cual son, sin expresar un punto de vista ni nada parecido. ¿De acuerdo? Vamos a ver la segunda. Predominio de oraciones impersonales. Esta es interesante. Predominio de oraciones impersonales y pasivas reflejas. Ya sabemos que las oraciones impersonales suelen llevar esta marca de impersonal, que es esta palabrita, el se, ¿de acuerdo? O incluso hay algunas que no lo tienen con el verbo haber, por ejemplo, hay, había, habrá, ¿no? Este tipo de oraciones en las cuales no hay sujeto porque no interesa. Y luego están las pasivas reflejas, que son, bueno, las pasivas y las pasivas reflejas, las pasivas perifrásticas y las pasivas reflejas, realmente ambas pueden ser propias de expresión de objetividad, ¿eh? No tiene por qué ser solo las pasivas reflejas, ¿vale? Ya veremos algún ejemplo en el texto que vamos a proponer a continuación. El tercero sería el empleo del modo indicativo y del presente atemporal. El modo indicativo, ya sabéis que el modo indicativo, presente, imperfecto, pretérito perfecto, ¿no? Todos estos tiempos son la forma, digamos, más básica de la forma verbal. Las formas subjuntivas no es que no puedan aparecer dentro de un texto objetivo, que claro que pueden, pero el modo indicativo como que está más cercano a la realidad y a la descripción que el modo subjuntivo, que está más cerca a la hipótesis, a la idea y a la elucubración, ¿no? Y también a las subordinadas, pero bueno. Y luego también llama la atención esto que dice aquí, el presente atemporal. El presente atemporal es el uso del presente indicativo
pero no con la intención de expresar que lo que está ocurriendo o describiéndose en un texto objetivo está ocurriendo justo ahora, sino que simplemente se utiliza el presente como un verbo que no tiene marca temporal, o sea que sirve para cosas que son generales. Por ejemplo, en las definiciones, ¿no? Dice, por ejemplo, yo qué sé, cuando dice el agua hierve a los 100 grados, ese hierve está en presente indicativo. No significa que hierva ahora, sino que es atemporal en cualquier momento, con valor de definición objetiva, pues el verbo tiene ese valor ahí, ese presente, ¿vale? Espero que os esté quedando más o menos claro. Bueno, seguimos con los rasgos. Vamos al siguiente, que sería, para expresar hipótesis se usa el condicional, ¿vale? Esto es algo que se puede ver mucho, por ejemplo, en textos periodísticos, como en las noticias, ¿no? Imagino que dice, tras la persecución policial, el terrorista huiría en un coche robado. Huiría, condicional. Se usa para expresar una hipótesis en ese texto objetivo. Bueno, son casos que podemos encontrarnos más o menos. En el ejemplo que vamos a ver no vamos a encontrar un caso de condicional. El siguiente recurso sería, ojo, este es muy importante, el uso de la primera persona de plural en verbos como el plural de modestia que implica al lector. Ojo con esto, o sea, el yo y el nosotros y sus formas pronominales asociadas y desinencias verbales, ¿no? Yo, nosotros, nos, me, mi y las desinencias verbales, o sea, la primera persona de singular y la primera de plural, ¿no? Esto no es, digamos, normal que aparezca en todos los textos. Puede aparecer en algunos tipos de textos y otros no. Por ejemplo, en un editorial de un periódico, en donde quieras que no, de manera objetiva pretende... Bueno, el editorial es un texto de opinión, ¿no? Pero quiere revestirse de cierta objetividad porque está sentando cátedra, aunque realmente el texto sea subjetivo. Pero, por ejemplo, en un artículo de un diccionario o en un artículo de una enciclopedia, no es normal que encontremos esa primera persona de plural. Así que mucho cuidado con este otro recurso, ¿vale? Vamos a ver ahora el siguiente, que sería adjetivos relacionales, ¿vale? Vamos a señalarlo por aquí. Los adjetivos relacionales y todo tipo de complementos del nombre. ¿Qué quiere decir con adjetivos relacionales? Adjetivos relacionales son todos aquellos adjetivos que tengan un valor lo más objetivo posible, es decir, que describan, nos diga cómo son las cosas, ¿vale? Pero no necesariamente aporten una opinión o un valor. Por ejemplo, el ejemplo clásico que yo pongo siempre, ¿no? Cuando estamos en clase, yo digo, el pupitre es verde. Nuestros pupitres son verdes, evidentemente ahí estoy relacionando una cualidad, por eso le llaman aquí relacionales, ¿no? Estamos relacionando una cualidad del pupitre con el objeto en sí, eso sería objetivo total. Sin embargo, si yo digo el pupitre es feo, ese adjetivo no es relacional porque es algo muy subjetivo, ¿vale? No expresa una cualidad propia del objeto, sino que está expresando algo que para mi punto de vista subjetivo está ocurriendo. ¿Ok? Vamos a ver el último, que sería el léxico denotativo. ¿Qué significa denotación? Ya lo habéis visto en otro de los vídeos anteriores, pero la denotación, el léxico denotativo, es cuando utilizamos palabras con su acepción original, es decir, significado puro. Si yo digo, por ejemplo, corazón, con sentido denotativo me estoy refiriendo al órgano del cuerpo, ¿no? O sea, al corazón biológicamente desde el punto de vista orgánico y físico. Pero la palabra corazón puede tener sentidos connotativos, como por ejemplo cariño, yo qué sé, afecto, cuando dices, ay, corazón mío, te estás refiriendo a otra persona, ¿no? Bueno, pues en los textos con marcas de objetividad es necesario que encontremos esos significados denotativos, el significado puro y duro, ¿vale? Bueno, ya que hemos visto los elementos de objetividad, vamos a ver un texto, que es el siguiente, en el que vamos a trabajar estos elementos de objetividad. Fijaos, este fragmento se llama Elecciones Generales de Gibraltar en 2011 y lo he sacado de la Wikipedia, ¿no? Vamos a leerlo por encima y vamos a encontrar algunos de estos rasgos propios de la objetividad, ¿vale? Fijaos, empiezo a leer. Dice, las elecciones generales de Gibraltar 2011 tuvieron lugar el 8 de diciembre de dicho año. Aquí, como podemos ver, tenemos una oración enunciativa, ¿vale? Aquí no hay ni opinión ni hay nada. Aquí tenemos una modalidad enunciativa. Lo pongo aquí y lo indico sin ningún problema, ¿vale? Seguimos leyendo a ver si encontramos algo más. Dice, el ministro principal saliente, Peter Caruana, resultó derrotado.
siendo sustituido tras 15 años y medio en el poder por el candidato opositor Fabián Picardo. Seguimos con la modalidad enunciativa exactamente igual, pero quiero que os fijáis, siendo sustituido. Aquí tenemos ni más ni menos que una perífrasis verbal que además resulta que, bueno, una perífrasis verbal no, tenemos realmente una expresión pasiva. Siendo sustituido, aquí estaría el complemento de agente, por el candidato opositor Fabián Picardo. Fabián Picardo sustituyó a Peter Caruana. ¿Entendéis la transformación a pasiva? Pues aquí tenemos una pasiva, en este caso es perifrástica, o sea, la pasiva normal y corriente, ¿vale? Que también es súper normal en los textos objetivos. Si queréis que veamos un poco de la adjetivación, elecciones generales, aquí tenemos generales, ese adjetivo es relacional, no es subjetivo, un adjetivo sin ningún tipo de valor, ¿vale? Por ejemplo, aquí en ministro principal saliente, ¿no? Saliente, aquí tenemos otro adjetivo que tampoco tiene valor subjetivo ni de opinión, ¿vale? Seguimos leyendo un poco más y nos encontramos. Las elecciones fueron convocadas el 3 de noviembre por el gobernador de Gibraltar. Aquí tenemos nuevamente fueron convocadas con su complemento agente, ¿no? Un verbo pasivo, otro caso de pasiva refleja como el que hemos señalado aquí. O sea, tenemos uno aquí y tenemos otro aquí, ¿vale? Seguimos leyendo. Se trataba de las segundas elecciones legislativas. Se trataba. Aquí tenemos un verbo impersonal. Vamos a señalarlo aquí. Impersonal. Es otra de las marcas de objetividad posibles. Seguimos leyendo para ver más ejemplos, ¿no? La segunda elección legislativa tras la aprobación de la Constitución gibraltareña de 2006. Datos. De acuerdo con la legislación gibraltareña, el Parlamento de Gibraltar cuenta con 17 miembros electos. Los electores pueden votar un máximo de 10 candidatos. Aquí podemos ver, pueden. Aquí tenemos un caso de presente, ¿vale? Un verbo que está en presente con valor atemporal. Vamos a ponerlo aquí, atemporal. El uso de este presente pues hace que el texto también tenga más rasgos de objetividad. Como podéis ver, este texto en ningún momento nos intenta convencer de nada, solamente intenta informarnos, por lo tanto tiene rasgos de objetividad muy claros. Vamos a pasar ahora a ver los rasgos de subjetividad, ¿vale? Para ello volvemos a nuestra presentación y pasamos aquí a la expresión de la subjetividad. Bien, como podéis ver, en la subjetividad es otro cantar. Aquí tenemos otros recursos lingüísticos totalmente diferentes que hacen que el texto de repente se vuelva algo personal y que expresa la opinión o el punto de vista del autor. Empecemos por el primero. Personalización del discurso con las formas de primera persona. Aquí sí estoy yo más de acuerdo con la aparición de la primera persona, no como en el ejemplo de la objetividad. Si volvemos al anterior, aquí esto que está en amarillo, uso de la primera persona, esto que está aquí, puede aparecer en algunos textos sí y en otros no. Pero bueno, volvamos. La primera persona, yo, nosotros, singular y plural, me, a mí, nos, a nosotros, etcétera, y todas las formas verbales que impliquen primera persona, ¿no? Por ejemplo, creo, pienso, digo, pensamos, decimos, creemos, etcétera, ¿vale? Otros recursos de subjetividad, pues vamos a ver, por ejemplo, el uso de todo tipo de modalidad oracional. Enunciativa, desiderativa, interrogativa, exclamativa, exhortativa, todas. O sea, si vienen en lo que serían los textos objetivos, lo normal es que aparezca la modalidad enunciativa. En los subjetivos pueden aparecer todos. Interrogaciones retóricas, cuando el autor se dirige, por ejemplo, al lector, ¿no? Que había una modalidad interrogativa, por ejemplo, ¿no? Puede hacer una interrogación de estas retóricas sin problema, ¿vale? Seguimos. Léxico valorativo con sustantivos. Esta es interesante, muy interesante. Siempre lo léxico es interesantísimo. Léxico valorativo, ojo con esto, valorativo, con sustantivos y adjetivos de carácter afectivo o ideológico. Tenéis que fijaros mucho en los sustantivos y adjetivos empleados, ¿vale? El ejemplo que puse antes, si yo digo que el pupitre es verde, estoy siendo objetivo. Si yo digo que el pupitre es feo, ¿vale? Adjetivo con valor valorativo, valga la redundancia. Estoy expresando algún tipo de afecto, opinión o ideología sobre el hecho, ¿vale? Otro recurso va a ser, por ejemplo, verbos y perífrasis verbales, modales y de pensamiento o dicción. Ya sabéis, las perífrasis modales que expresan obligación, ¿vale? Probabilidad, etcétera. Pueden aparecer con frecuencia y también, sobre todo, lo interesante es esto es lo que quiero que os fijéis, que esos verbos sean de pensamiento o de dicción. Verbos de pensamiento, por ejemplo, creo, opino, defiendo, etcétera. Verbos de dicción,
digo, pienso, estipulo, declaro, declaramos, pensamos, todo, o sea, lo que son las formas tanto de singular como de plural, ¿vale? Eso es lo que tenéis que tener súper clarito. Bien, vamos a ver ahora el siguiente. Adverbios valorativos, menos frecuentes, pero no por ello imposibles. Los adverbios valorativos, que estoy subrayando aquí ahora, pues por ejemplo, muy, bastante, poco, todo eso. Muchos adverbios que acaban en mente, que son de modo, por ejemplo, claramente, evidentemente. Si veis un evidentemente, ahí tenemos una valoración, pero vamos, clarísima, clarísima. Vamos al siguiente, expresiones de duda. Esto pues tiene que ver con las modalidades oracionales, ¿no? Si empleamos una modalidad oracional dubitativa, por ejemplo, no sé, no estoy seguro de qué, pienso, creo que, podría ser que, toda esta aparición de este tipo de frases en un texto le da ese valor subjetivo sin lugar a dudas. Vale, recursos expresivos, importante este, ¿vale? Vamos a prestar un poquito de atención. Recursos expresivos, aquí engloba todo lo que serían recursos de cohesión un poquito más artísticos, estéticos. Estamos pensando en cosas como, por ejemplo, metáfora, paralelismos, campos léxicos, campos semánticos, bimembraciones, ¿vale? Comparaciones, símiles, personificaciones. Todos esos recursos que son de tipo más literario, si aparecen, son recursos expresivos, ¿vale? En un artículo, por ejemplo, en lo que hemos leído antes de Gibraltar, no tiene sentido que ahí aparezca un símil, una comparación, una metáfora, ¿no? En plan, Peter Caruana fue barrido por su sucesor como las hojas de otoño en un vendaval. Eso no tendría sentido en un texto de carácter objetivo, pero en un texto subjetivo de opinión, pues sí podría suceder, ¿vale? Y luego vamos a ver el último. Este para mí es quizá un poco menos importante, pero no por ello vamos a desdeñar lo que serían los cambios de registro. Cambios de registro significa que, por ejemplo, el texto empieza con un registro más formal, adecuado a la situación, pensando en que nos estamos dirigiendo hacia un lector más o menos culto, y que luego empiecen a aparecer coloquialismos o expresiones, no voy a decir vulgares, ¿no? Pero que a lo mejor pasemos de un registro, ya os digo, más serio a algo más coloquial, o al revés, que el texto empiece como muy coloquial, muy familiar y con vulgarismos o con expresiones más de la calle, y de repente se empieza a poner fino y elegante. No suele ser común en un texto porque atenta un poco contra la cohesión textual, o sea, un buen texto no haría esto o de manera muy evidente, y si lo hiciera sería una función claramente estética, o sea, de buscar conseguir un efecto en el texto muy, muy determinado. Bueno, pues estos son los rasgos de expresión de la subjetividad. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar, voy a buscar el texto, vamos a pasar otra vez a nuestro famoso texto que estuvimos trabajando, ¿vale? Que es el de Pepa Bueno, del País. Aquí lo tenemos otra vez. Vamos a ver si se ve. Vamos al Word. Aquí. Irse de casa. Vamos a ampliarlo un poquito, porque nos vamos a centrar en la parte principal del texto, la parte superior. Vamos a buscar algunos de estos rasgos de subjetividad, ¿vale? Y vamos a ir leyendo y a ver qué nos encontramos. Fijaos, en la campaña para las elecciones generales del 28 de abril fue difícil, aquí ya nos encontramos con un primer caso de adjetivo valorativo, porque difícil o fácil, pues ya está, eso es una cuestión más personal. Ocuparse de los problemas de los españoles porque tuvimos que ocuparnos intensamente, aquí tenemos un adverbio de modo acabado en mente que evidentemente, claramente, aquí estoy siendo subjetivo yo, ya está expresando el punto de vista del autor. Y sigue: de la existencia misma de España. Es el mismo riesgo que corremos. Fijaos en el verbo correr. Voy a ponerlo en otro color, ahora os explico por qué. El verbo corremos está en primera persona de plural. ¿Cómo lo sabemos? Pues hay una marca aquí clarísima que es la desinencia mos. Esa desinencia de primera persona de plural es presencia de la primera persona, ¿vale? Seguimos leyendo. Ahora, con vistas al 26 de mayo, que la preocupación por Europa, sus tratados, sus valores, su felonía mercantilista o su felonía soberanista. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, podéis hablar de elipsis, si queréis, que es un recurso de cohesión, o podéis hablar de un paralelismo o de una enumeración, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Voy a escribirlo aquí. Paralelismo. O enumeración, da igual, porque al fin y al cabo están separados por coma. Esto sería un recurso expresivo que aparece en los textos
subjetivos y que no debe aparecer en los textos objetivos, ¿vale? Vamos a seguir leyendo un poco a ver si encontramos algo más. Eurostat publicó ayer el estudio sobre la edad de emancipación en el continente correspondiente al año pasado. Eso es una modalidad enunciativa, ¿vale? No tiene mayor problema. De media los suecos se van de la casa familiar a los 18 años, los franceses, los españoles, Y ahora dice, necesitadas las mujeres cuando se emancipan, probablemente, aquí tenemos otro adverbio, de la habitación propia de Virginia Woolf. Aquí tenemos esta referencia cultural que lo que es intentar darle una función más poética, una función más estética al texto. Por lo tanto, la modalidad oracional ya pasa de ser enunciativa a ser algo un poco más. ¿Hay más cosas en este texto? Sí, hombre, podríamos seguir leyendo y encontrar, pero así que llamen la atención. Fijaos, aquí tenemos: ¿a quiénes se dirigen los políticos que en nuestra primavera electoral han hablado más de Ocupa y del aborto? Bla, 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 bla. Aquí tenemos una enorme interrogación retórica, otro recurso de tipo expresivo, ¿vale? Y luego al final, en la última frase, ¿qué paciencia infinita tienen los jóvenes españoles? Aquí esto está plagado porque tenemos infinita, que es un adjetivo valorativo en el caso de que se refiera a paciencia, ¿no? O sea, infinito puede ser un adjetivo muy objetivo si te refieres, por ejemplo, los números son infinitos, vale, pero aquí en el caso de este texto se refiere a la paciencia, por lo tanto tiene un valor valorativo y sentimental. Y aparte la propia frase que he subrayado en azul, toda esta, que es una modalidad pues expresiva si queréis, porque aunque no tiene signos de exclamación, pero se los podríamos poner perfectamente, y lo que hace es que se los quita para intentar fingir un poco de, no sé, como de calma, de paciencia, ¿no? De serenidad, que es lo que pretende transmitir ante esta queja. Bueno, pues estos serían recursos de objetividad, recursos de subjetividad y cómo localizar algunos de ellos en los textos. Vamos a ver, pauta, truco. Si os pusieran un texto literario, va a ser subjetivo, está claramente. Imaginaos que os ponen un trozo de historia, una escalera, dos personajes dialogando, ¿no?, entre sí. Es subjetivo, claramente va a haber exclamaciones, va a haber léxico variado, va a haber cambios de registro, vulgar o coloquial o formal incluso. Si os ponen un trozo del árbol de la ciencia, pues no sé, depende. Si es más descriptivo, si os ponen un trozo en el que Badajoz está describiendo una calle, un escenario, un lugar en el que está sucediendo algo, y ahí pues es posible que haya adjetivos valorativos porque están describiendo literariamente el lugar. Lo más normal es que sea también muy subjetivo, ¿vale? Si leéis, por ejemplo, de algo del cuarto de atrás, está claro que la subjetividad lo embulle todo. Si os ponen un artículo periodístico de opinión, ahí hay un poco más de trampa, ¿no? Lo normal es que salgan rasgos de subjetividad porque van a ser de opinión, y lo que es la opinión es eso precisamente, la expresión de un señor o una señora dando su punto de vista sobre las cosas. Si os cae un poema de Cernuda, ahí es que no es ni que discutirlo. Vaya, es que ahí lo normal es que no os pongan ni siquiera esa pregunta, pero si os la ponen, todo el texto es subjetivo porque es que es un texto con función poética, o sea, no hay enunciación, hay simplemente función poética o estética. Y bueno, pues eso es básicamente, no es muy complicado, pero sí que os recomiendo que le echéis un vistazo. Os acordéis de estos rasgos lingüísticos que expresan la objetividad y subjetividad y sepáis buscarlos con cierta agilidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto acabamos la pregunta 4b, sus 5 variantes, y ya lo que nos quedaría sería pues la 5a, que no es nada, es simplemente te estudias los epígrafes de literatura y para adelante, y la 5b, que serían preguntas específicas ya sobre textos. Entonces ahora el plan es ir soltando algunos cuantos vídeos. Mi idea es hacer un vídeo de repaso de Baroja, características del autor y de la época y cómo encontrarlas en un texto, uno sobre el cuarto de atrás, otro sobre historia de una escalera, y luego a partir de ella ir soltando pequeños vídeos sobre poemas concretos de Cernuda. Explicaría cuáles son sus características como poeta, autor, sus etapas y los rasgos que se pueden ver, y luego buscar preguntas de esas concretas de selectividad, ¿no?, las que te van a poner sobre los poemas, analizar y comentar algunos de los poemas clave. Todo va a ser imposible porque son 40, si no recuerdo mal 39 o 40, y todo es imposible, pero por lo menos vamos a ver los que son más significativos y los que tienen más posibilidades de caer. Y con esto realmente todo lo que sería el temario de lengua ya está terminado, porque ver los textos y repasarlos
salvo Cernuda, que sería lo nuevo, que es lo que vamos a tratar ahora, nuevo. Lo demás es todo ya repaso. Con esto acaba realmente el temario de segundo de bachillerato y en teoría estáis preparados más que de sobra, en teoría, para afrontar la selectividad, ¿vale? Bueno, si tenéis alguna duda, ya sabéis, me preguntáis por WhatsApp, por Classroom, podemos hacer Meet en privado o en pequeñitos grupos. Clase magistral sabéis que no estoy haciendo y no voy a hacer, porque creo que es improductivo. Y ya está, si tenéis alguna duda o lo que sea, pues preguntáis, ¿vale? Un besito. Adiós.